¿Sabes? Somos llamados a llevar su presencia. ¿Usted cree que mírese usted mismo? Mírese lo guapo que es usted. Mírese lo precioso. Saque el espejo, si yo traigo el espejo. Mírese a la cara. Ya qué guapo soy. Soy casi tan guapo como el pastor. Qué hermoso que soy. Yo he sido llamado a llevar su presencia. ¿Se lo puede creer? A veces hablamos mucho, sobre todo yo. Pero Dios habla más que nosotros, seguro. Y a veces no lo entendemos. Pero somos realmente llamados a traer su presencia, a bajar su presencia del cielo a la tierra. Recuerda, las 2 últimas semanas he estado hablando del libro de Ageo, ese profeta del Antiguo Testamento. Yo le dije que ese libro tenía 4 mensajes, 4 discursos. En un tiempo donde el pueblo, como el día de hoy, es llamado a levantar el templo de Dios. En aquellas épocas, siglos atrás, estaba hablando de un templo físico, porque el templo de Salomón había sido destruido, ellos habían sido desterrados de la tierra de Israel, habían sido llevados a Babilonia, y ahora, 70 años después, por decretos de los emperadores de Babilonia, de Ciro, de Darío, ellos comenzaron a volver a su tierra, porque ellos habían pasado ese tiempo que Dios había definido por causa de sus pecados, de su castigo, de su transgresión. Y ellos estaban volviendo. Y dice que cuando volvieron, el propósito era, lo primero que tenían que hacer era levantar casa a Dios, volver a edificar ese templo que antaño había sido el templo de Salomón. Y por eso era uno de los propósitos de estar, porque en ese secreto, ese era el secreto para que todo lo demás floreciera. Hay un tercer mensaje, hoy lo voy a compartir rápidamente, el tercer mensaje es un poco más largo que el cuarto, pero voy a compartir los dos, porque quiero terminar el día de hoy con el libro de Ageo. El tercer mensaje se encuentra en la continuación del capítulo 2, y justo habían pasado 2 meses del segundo mensaje, 2 meses después de haber comenzado a edificar el templo. Ellos empiezan a preguntar, vale, Señor, llevamos 2 meses levantando el templo, llevamos 2 meses haciendo lo que tú nos estás diciendo, llevamos 2 meses, mira qué montón, ¿cuánto tiempo? Eso es mucho tiempo, ¿no? 2 meses. Porque hay gente que me dice, yo es verdad, pastor, yo empecé a buscar a Dios ahora todos los días, pero yo no veo cambio. ¿Y cuánto lleva? Llevo 2 días. Empecé el domingo pasado y el miércoles también. Yo no veo cambio. O le pregunta a otro, yo llevo 1 semana así. Esto llevaban 2 meses. Llevamos 2 meses que dejamos nuestras cosas, nuestras historias y estamos levantando el templo de Dios, estamos levantando casa de Dios. Pero dice que no estaban experimentando la bendición de Dios. ¿Qué pasa aquí, Señor? Si ya estoy haciendo lo que tú me dices, si ya estoy intentando hacer lo que dice tu palabra, pero yo no veo cambio. Eso estaba sucediendo. Dice el verso 10 de ese capítulo 2 y estaremos en él. El 18 de diciembre del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor le envió el siguiente mensaje al profeta Ageo. El libro de Ageo se encierra en 4 meses. Todo lo que hemos hablado este tiempo son 4 meses en el pueblo de Dios. Hay libros como Mateo que abarcan años en la vida de Jesús, aún desde el nacimiento, pero Mateo está encerrado en 4 meses. Diga conmigo 4 meses. 4 meses. Poquito, ¿verdad? ¿O mucho? Para algunos es mucho, para otros poquito. Ya sé que hemos dilapidado 6 meses de este año, ¿verdad? Y nos quedan menos que 6 ya. 4 meses. Y dice que, igual como Dios les había hablado ya por tercera ocasión, en esos 4 meses les vuelve a hablar. Porque como digo yo, Dios siempre te está hablando. Tú dices, yo no lo escucho, presta atención. ¿Qué quieres oír? Que viene un ángel y te dice con un micrófono, Damián. Él nos habla en su lenguaje. Por eso nos enseña el lenguaje de los cielos. Y yo estoy seguro que como a usted le habla, a mí me habla diferente. Porque yo lo entiendo de una manera y usted lo entiende de otra. Lo importante es que podamos comunicarnos. Entonces Dios le habla. Dios le puede estar hablando en medio de esa situación y usted no es consciente. Dios te está hablando de la situación. ¿Qué te está diciendo? Pregúntale. Señor, ¿qué se refiere? ¿Cómo nos habla Dios? Y por supuesto, Dios nos habla por la palabra. Si la palabra tú entiendes que Dios te está hablando, hay algo que te ha llamado la atención y dices, mira, esto es para mí, pero tú no haces caso a la palabra, pues dice Dios, ¿para qué le voy a seguir hablando a este si no hace caso? Entonces, si no seguirá hablando,
Y entonces, Señor, ya no me habla, que te he dicho 1000 veces la misma cosa. Pero no me digas eso, yo quiero saber otra cosa. A veces funcionamos así. Y Dios sigue siendo Dios, ¿lo sabía? Entonces nos habla hoy. Él siempre está hablando. Dile, Señor, enséñame a recibir ese lenguaje. ¿Cómo me estás hablando? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué? Y Él nos va a enseñar. Dice el verso 11, el Señor de los ejércitos celestiales dice, pregunta a los sacerdotes acerca de la ley. Porque yo creo que tú tienes que hacerte preguntas y yo tengo que hacerme preguntas. No podemos pasar por la vida sin hacernos preguntas. ¿Qué preguntas? El mismo Dios preguntaba mucho a sus apóstoles, a sus discípulos. Él le preguntaba a Jesús, ¿qué dicen los hombres que soy yo? Para que ellos reflexionaran. Porque a veces ni reflexionamos. A veces la vida es tan compleja que no nos preguntamos, ¿por qué está sucediendo esto en mi vida? Pregúntate. Pero pregunta sincera. No, porque yo lo hago todo bien y es el jefe que es ruin. No, tú estás haciendo todo bien y por eso nadie te quiere en el trabajo y te quieren echar. ¿Será por eso? Sí, porque yo soy el más... No, pregúntate de verdad. Reflexiona. Eso lo está diciendo el Señor. Y con eso en todas las cosas. Tenemos que hacernos preguntas. Y yo creo que la iglesia, el creyente, tiene que preguntarse por qué el Espíritu Santo no se está moviendo en mí como a mí me gustaría que se moviera. O como dice la palabra de Dios, que se tiene que mover. O por qué no estoy viendo en mi vida milagros, que dice la palabra de Dios, que estas señales seguirán a los que creen. Tienes que hacerte esas preguntas. No podemos decir, no, porque somos tan buenos que no. ¿Será porque dudamos demasiado? ¿Será porque desconfiamos de Dios? Pero pregúntate y sé sincero. Porque si no, no entendemos y podemos seguir en un bucle años y años y en una rutina años y años y no nos estamos preguntando. Y esto en 4 meses ya Dios quería decir, es que se trata de que Él quería derramar su presencia en el templo, pero el templo no estaba siendo edificado. Se trata de que Dios quiere llenarnos en nuestro interior, todas las áreas de nuestra vida, pero quizás esas áreas no están siendo edificadas. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿por qué no me funciona la economía? Dios quiere bendecir tu economía. ¿Por qué no te funciona? Tienes que preguntártelo. ¿Por qué mi relación emocional no está funcionando? ¿Por qué tengo estos problemas con mi novia, con mi novio, con mi esposo? Pregúntatelo, pero con sinceridad. Con la palabra de Dios. Pregúntate por qué no lo que has emprendido, quieras emprender, parece que se te va para atrás, se te va para atrás, se te va para atrás. Porque para eso no te llamó Dios. Dios quiere bendecirte. Vuelve a ser lo que está a tu lado. Dios quiere bendecirte. Pues que me bendiga. No funciona así. Porque Él quería derramar la presencia del Espíritu en el templo. Pero el templo no estaba siendo levantado. Entonces no podía hacerlo. Tenemos que preguntarnos. Y le pregunta Dios por medio de Ageo, verso 12, les dice, si alguno de ustedes trae entre sus vestiduras sacerdotales carne de un sacrificio consagrado, y sucede que las vestiduras rozan con algún pan o guiso, vino o aceite de oliva, o alguna otra clase de alimento, ¿quedará el alimento también consagrado? Entonces los sacerdotes respondieron que va, no, diga no, Señor, está escrito. Moisés lo había escrito. Habían unas leyes rituales, unas leyes con respecto a los sacrificios, con respecto a las comidas, con respecto a todas las cosas. Eran leyes exteriores que reflejan verdades espirituales. Y lo que estaba diciendo es que si el sacerdote traía en la bata aquí, venía adelante un sacrificio y pasaba por aquí y tocaba el púlpito, quedaba el púlpito consagrado porque el sacrificio había sido consagrado, decía no. El púlpito no está consagrado, es la carne que se dedicó, es la carne que se consagró, es la carne que lo llamaban cosas separadas o apartadas para Dios. Si tocaba algo impuro, no significaba que aquello que tocara también fuera puro. Muy bien, hay que hacernos preguntas y hay que responderlas, ¿no? Verso 13. Luego Ageo preguntó, si alguien se vuelve ceremonialmente impuro por tocar a un muerto y después toca cualquiera de estos alimentos, ¿se contaminará la comida? Sí, contestaron los sacerdotes. Eso sí, al revés sí. Es decir, que las leyes de Moisés decían que si a ti tenías que enterrar a alguien, ibas a un duelo y pasabas y tocabas el féretro, tú eras ritualmente impuro. Es decir, no podías entrar al templo ese día, tenías que después lavarte las manos, esperar a que se pusiera el sol. Había todo un ritual de purificación. Y entonces dijeron,
Si tú tocaste un cadáver, un muerto, cualquier cosa, o entre otras cosas que es impura, claro. Si tú tocas algo que había sido consagrado, sí lo volvías impuro. O sea, de una manera no funcionaba. Lo puro no hacía impuro lo puro no hacía a lo impuro puro. Pero lo impuro se hacía impuro a lo puro. Para un trabalengua. ¿Usted me entiende? Si no, se lo empieza a su cabeza y se da vuelta en su casa cuando llegue. Eso funcionaba. No funcionaba. Y Dios les hace estas preguntas porque quería llevarlo a algún lugar. Porque iba a enseñarles una verdad trascendental. ¿Te quiere recibir esa verdad hoy para su vida? Verso 14. Entonces Ageo respondió: así mismo sucede con este pueblo y con esta nación, dice el Señor. Todo lo que hacen y todo lo que ofrecen está contaminado por su pecado. En otras palabras, ¿qué estaba sucediendo? ¿Qué puede suceder a veces con la vida del creyente? ¿Qué sucede y no somos conscientes? Porque ellos, en esos meses que habían pasado, apenas en 4 meses, habían pasado de ocuparse de sus cosas a empezar a ocuparse de la casa de Dios, de edificar, a ver diferente. Y ellos habían pasado de una forma de hacer las cosas a otra. Pero ellos dicen que seguían cosechando malas cosechas, seguían sin avanzar. ¿Por qué? Porque habían empezado a edificar el templo desde una perspectiva religiosa. ¿Qué hay que hacer? Hay que venir al culto todos los domingos. Ahí voy. Ya me vas a decir, Señor, no se trata de ritualismo. No se trata de religiosidad. ¿Qué hay que hacer? Leerse todos los días un capítulo. Todos los días un capítulo. Ya me estoy leyendo un capítulo, pastor. Hay que hacer el domingo, ¿vale? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Hay que poner piedras en el templo, ¿vale? ¿Qué hay que hacer? Se volvió algo religioso. Qué buena es la obediencia, pero más grande es el amor. ¿Sabe qué es lo más grande que hay? Entonces, la actitud que tenían no era del agrado de Dios, porque todavía habían cosas en sus vidas que ellos no querían dejar. Seguían habiendo presión, seguían habiendo tantas cosas, habían reflexionado, pero les seguía yendo las cosas mal. Habían detalles que hacían que todo lo que ellos estaban levantando, lo que ellos estaban ofreciendo, estuviera contaminado. Y entonces ellos estaban levantando un templo, una casa en Jerusalén. Estaban levantando el segundo templo, el templo de Zorobabel, pero cada vez que ponían las piedras, cada vez que iban, dice el Señor, están contaminando mi templo. ¿Pero por qué si lo hacemos con buenas intenciones? Si podía estar en la playa echado y estoy el domingo en el culto, ¿por qué? Dice, porque tienen que mirar en su corazón. Y eso les estaba llamando, les estaba diciendo Dios. Y ellos decían, ¿cómo puedo estar haciendo algo mal con buenas intenciones? Claro, porque Dios mira el corazón. Mira que está a su lado. Él mira el corazón. Dice el libro de Cantares, capítulo 2, verso 15. Cazadnos las zorras pequeñas que arruinan las viñas, pues nuestras viñas están en flor. A veces hay pequeñas cosas en nuestra vida que están ahí, que tú sabes que no agradan al Espíritu Santo. Que Dios lo ha visto, que tú lo sabes, que tú lo has leído, que tú lo conoces. Pero dice, en total, son pequeñas cosas. Pero dice, y lo compara la palabra de Dios en el campo de la agricultura, de la agraria de aquel tiempo, que eran que cuando las vides empezaban a despuntar, esos pequeñitos racimos, los que son de la Victoria, de los Realejos, los que cultivan viña, al santo, empiezan a salir las uvas. Tienes que tener cuidado porque si rompes eso tan pequeñito, rompes el racimo. Dice que cuando iban los pequeños animalillos, las alimañas, las ratas, las pequeñas ardillas, las pequeñas zorras que iban al terreno, si tú no estabas pendiente, si tú no estabas ahí, se comían eso porque es lo más blandito de la uva y les gusta, uy, qué buena, se comían. Y si se te comen los racimitos esos pequeñitos, te quedas sin cosecha. Por eso dice, matadnos esas alimañas, no las dejes vivir en el campo, no las dejes vivir en tu interior. Quita esas cosas de ti. ¿Por qué tú crees que son pequeñas cosas? Rencor, desobediencia,
ira que te sale, falta de perdón. Pequeñas cositas que tú dices, detallitos o nada. Esas arruinan tu cosecha. Esas arruinan lo que Dios quiere hacer. Y no eres consciente porque tú no le das importancia. Y el enemigo sabe que mientras no le des importancia, no vas a progresar. Dios no va a poder bendecirte. Y entonces tú dices, Señor, ¿por qué no me bendices? Mira a ver qué hay en tu oración, en tu interior. Mira a ver qué hay. Y acaban con las cosas grandes. Pablo escribiría en Gálatas, el capítulo 5, verso 9, un poco de levadura fermenta toda la masa. Tú puedes tener un montón de masa así de pan y le pones un poquito de levadura y ¿qué hace? Si no fue nada. Si son algunas mentirijillas que hay por ahí de vez en cuando. Si son actitudes que yo sé que a Dios no le agradan, pero si es que a mí me gusta sentarme con aquel a hablar mal del otro, es que si no, la vida no tiene aliciente. Es que esa serie que yo sé que no me conviene, que ya el Espíritu me habló que no me conviene por toda la pornografía que hay en esa serie, pero es que me gusta. ¿Y qué es media horita al día? O a la semana. Pequeñas cosas que no te dejan fructificar, que están ahí, que tú las conoces y siguen ahí. Eclesiastés lo diría en el capítulo 10, es como una mosca que va volando y cae en el perfume del perfumista y echa a perder todo el perfume. Mira, esa gente estaba meses, años muchas veces para preparar un buen perfume. Por eso tenían que tener cuidado que ahí donde estaban no hubiera nada putefacto, nada que pudiera traer una mosca, porque si la mosca caía en el perfume, todo se echaba a perder. Y a veces el creyente ha estado trabajando tanto, ha estado intentando edificar, y después permite, hay una mosquita, ahí sí ve mosquita, que no pasa nada, ya se la mosquita, ¡pum!, y se echa a perder. Y decimos, Señor, ¿por qué no me bendice? Quiero más de ti, Espíritu. Y las moscas por encima tuyo. Lo que le estaba diciendo a Ageo es que necesitaban pureza moral. Es que necesitaban pureza de pensamientos en su diario caminar. Tenían que cambiar sus pensamientos, tenían que cambiar sus actitudes. No eran normas. Había gente que alguna vez me ha dicho, mira, y a ti te prohíben emborracharte, y a ti te prohíben irte de prostituta, y a ti te prohíben. No les doy dos guantazos porque tengo la mano grande y sé que le puedo caber la cabeza a uno. Y porque el Señor está haciendo cosas en mi vida. Es que a veces creemos que el Evangelio son normas. Es prohibirte o no prohibirte. Es hacer o no hacer. No tiene nada que ver con eso. No tiene que ver con eso. Ellos estaban cumpliendo, estaban levantando el templo. Y sin embargo Dios no estaba aprobando la actitud. No estaba aprobando lo que estaban haciendo. Porque Dios quería un cambio real en el corazón. Que no es porque me prohíba la palabra, emborracharme. No es por eso. Es porque en la medida que te enamoras de Dios, sabes que no es del agrado de Dios que te emborraches y tu vida cambia. Te lo prohíben. Santo Dios. Mi esposa nunca me ha prohibido irme con otras mujeres, pensándolo yo ahora. ¿Cae de maduro? Si la amo, ¿cae de maduro o no? Así es con Dios, así es con el Espíritu Santo. Lo que yo no puedo pretender tener una intimidad con el Espíritu Santo y lo bajo a la tierra, yo no puedo decirle, Señor, yo digo tener intimidad con mi esposa, pero es que también me gusta irme con otras mujeres. No funciona. Y digo, hoy, ¿y por qué no me bendice, Señor? ¿Y por qué no me bendice? ¿Por qué? Piensa, reflexiona, dice la palabra de Dios. Ven, Espíritu Santo, cantamos todas estas canciones del Espíritu, ¿verdad? Tengo hambre de ti. ¿Qué hambre tienes de Él? ¿Cuándo tienes hambre? Tendrás que preguntártelo. ¿Tienes hambre todos los días? ¿Tienes sed del Espíritu Santo? Hay un hambre superior en tu interior. Hay algo que anheles más que la soberana presencia del Espíritu Santo. Tienes que preguntártelo y tendrás que responderte. Lléname, Señor, pero yo voy a seguir hablando de esto y criticando del otro y haciendo lo otro. Pero llena tú mi boca de alabanza.
Tenemos que hacernos preguntas y tenemos que contestarnos. Y cada uno con respeto a su interior. Te necesito, Espíritu Santo, pero, y tantas otras cosas. Fórmame en el silencio. Pero no tienes un tiempo de silencio en Dios todos los días. No tienes esa intimidad, no dedicas tiempo. Y el Señor dice, yo quiero formarte en el silencio. Pero ¿en qué silencio? Si sales de tu casa, estás todo el día y no te veo. Esto es sencillo. Es fácil. ¿Qué más cantamos hoy? Espíritu, avívanos, te anhelamos. Pero espérate, que primero tengo otras cosas que hacer. Solo el creyente necesita una cosa, le decía antes en la alabanza. Yo sé que a veces pensamos que necesitamos mil cosas, a veces trabajamos aún levantando el templo. Y Dios nos mira de arriba y dice, no vas a ver la bendición de Dios. No porque Él no quiera bendecirte, sino porque impedimos esa bendición muchas veces. Los versos 15 a 17. Miren lo que les pasaba antes de que comenzaran a edificar los cimientos del templo del Señor. Está hablando de hacía 3 meses antes. Cuando esperaban 20 medidas de grano, cosechaban solo 10. Cuando esperaban sacar 50 litros del lagar de vino, encontraban solo 20. Yo envié plaga, moho y granizo para destruir todo aquello por lo que hicieron tanto esfuerzo para producir. Aún así, dice el Señor, rehúsan regresar a mí, dice el Señor. Porque Dios nos llama a reflexionar no acerca de la vida del vecino. Yo sé que a nosotros nos gusta reflexionar acerca de la vida del vecino, sobre todo si es creyente, porque yo pienso que aquel tal. No, Dios te dice, reflexiona en tu vida. ¿Cómo estás viviendo? No reflexiones en la vida del vecino. Reflexiona cómo está haciendo tu salud, tu economía, tu relación familiar, tu relación laboral, tu relación en el colegio. ¿Cómo es tu relación social con otras personas? ¿Cómo es tu relación contigo mismo? ¿Cómo es tu relación con el Espíritu? ¿Hasta dónde permites que el Espíritu se manifieste en tu vida? Tienes que hacerte esas preguntas y ser sincero para responder. Porque a veces cuando respondes no quieres aceptar esta respuesta, pero tenemos que aceptarla y tenemos que saber que Dios nos quiere ayudar. Quiere que muchas cosas en nosotros estén o dejen de estar. En otras palabras le dice, ¿qué esperabas cosechar y qué estás cosechando? ¿Cómo opera el Espíritu Santo en tu vida? Esa es la pregunta que todo creyente de este tiempo tiene que hacerse. ¿Cómo está operando el Espíritu Santo en mi vida? ¿Qué le estoy dejando hacer? Y yo sé que si no, yo le dejo hacer de todo, ¿seguro? ¿Cuántos muertos levantaste esta semana? Levante la mano. Nadie ha levantado ningún muerto. Algo nos faltará. ¿Será fe? No lo sé. Pero usted tiene que preguntarse, se me quedaron todos mudos. Parecemos vacas. El pueblo empezó a edificar, pero la actitud no era la correcta. No agradaba a Dios. Falta de fe, pensaban que era una obligación. Ya empezaban a hacerlo por hábito, por religiosidad. Se volvieron tan rápidos religiosos. En 4 meses habían pasado a volverse religiosos. Verso 18. Miren lo que les dice el Señor. Consideren este día, el 18 de diciembre de aquel año, cuando los cimientos del templo del Señor fueron establecidos. Y le dicen, considérenlo bien. Era la 3ª vez que Dios les hablaba. Dios iba a hacer algo maravilloso, grande ese día. Algo iba a pasar en el corazón del creyente, del pueblo ese día. Iba a ser un punto de inflexión ese día. ¿Por qué? Porque Dios había hablado. Y el pueblo estaba dispuesto a escuchar la voz de Dios.
Él había hablado otras veces, Él ya les había dado promesas, ellos creían que iban a calzar sus promesas, pero estaban edificando ajeno al propósito de Dios. Mire, ¿usted cree que algo puede cambiar dentro de su corazón? ¿Cuánto lo cree? ¿En un día? Usted no ha escuchado ese dicho, la gente no cambia. ¿Lo ha escuchado o no lo ha escuchado? Pues no lo repita. Porque con el Señor la gente cambia. ¿Lo cree o no lo cree? Y lo que habla a través del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios. Algo le está hablando el Señor. Y no está hablándole de normas, de reglas, de obligaciones. Es simplemente amar la presencia del Espíritu Santo. Aquel templo que ellos levantaron, siglos más tarde, Jesús pasaba por los atrios, por el lugar santo. Por ahí estaba caminando el Señor. Bueno, no sé si dejaron entrar al lugar santo, pero por los atrios pasó. Ahí entró. Y los apóstoles decían, mira el templo, mira aquella piedra labrada, esculpida, se pegaron sellando para aquella piedra. Mira. Mira la estrella de David de oro macizo de 24 quilates de 20 kilos que pesa. Mira lo que mandaron de Egipto. Mira el candelabro. Mira la ofrenda. Mira qué guapo soy. Mira qué bien nos va. Mira mi Facebook para que veas las fotos guapas. Esta quedó mal, voy a borrarla. Esta quedó mejor, voy a borrarla. Y la cosa es que nos lo creemos. Y decimos, ay, qué bien le va a aquel. Ay, y empiezas a comparar. Si a aquel le va bien, gloria a Dios. ¿O no? Ya lo decía la pastora antes en la alabanza. Pedro dice, ¿y Juan? ¿Y qué vas a hacer con Juan? ¿Y Juan qué? ¿Qué es Juan ni qué es Juan? Atiende lo que te estoy diciendo a ti. Deja a Juan, que Juan, lo que voy a hacer yo con Juan es cosa mía. Pero empezamos a comparar. Si el que está a tu lado ora por un muerto y se levanta, gloria a Dios, ¿o no? ¿Lo cree o no lo cree? No se ponga, ese con la sinvergüenza que es, pues yo no sé por qué fue, porque es un ring, eso lo conozco yo. Eso le pega hasta a la mujer. Y empezamos a inventar cosas, a lo mejor son reales, yo no lo sé. Pero Dios conoce el corazón. Y tenemos que ser tratados en el corazón. ¿Cómo amamos al Espíritu Santo? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Dice que el hombre mira por apariencia, pero Dios ve. ¿Qué es lo que ve Dios? ¿Usted ve los corazones? Entonces, ¿por qué piensa? ¿Por qué dice? ¿Por qué hace? ¿Por qué juzga? ¿Por qué será? Dice que la palabra que el mismo Jesús dijo, la persona de buen corazón, de él brotan cosas buenas. ¿Saben cuáles son las cosas buenas? Que pone más ofrenda. No. Que me ve por la calle y me da un abrazo. No. Las cosas buenas son las que agradan la voluntad de Dios. El hombre y la mujer de buen corazón agrada a Dios. ¿Está su vida agradando a Dios? Aquellos estaban levantando el templo, las piedras se esforzaban, pero sus vidas no eran gratas delante de Dios. Por eso Dios le dice, no he podido bendecirlos. No he podido bendecirlos. Él conoce el corazón. Por eso dice el verso 19, ahora, dice Dios, les doy una promesa. Cuando la semilla aún está en el granero, todavía no han cosechado su grano, ni las vides, ni las higueras, ni los granados, ni los olivos han dado frutos. Sin embargo, de hoy en adelante yo les bendeciré. Vuelvo a repetirle. Ahora les doy una promesa, les dice Dios. Cuando la semilla aún no está en el granero, todavía no han cosechado su grano, no lo has visto. Ni las vides, ni las higueras, ni los granados, ni los olivos han dado su fruto. Estaban en diciembre, no era época de cosecha.
Sin embargo, de hoy en adelante, yo les bendeciré. Sin embargo, de hoy en adelante, yo les bendeciré. ¿Usted está cogiendo esto? ¿Lo está agarrando? Gracias. Agárrelo fuerte. Sin embargo, de hoy en adelante, yo les bendeciré. Es decir, ustedes no están viendo nada. No están viendo qué cosecha de oliva viene. No están viendo cómo está el trigo. No están viendo cómo está el matrimonio. No están viendo cuál es el fruto que está llegando. No están viendo los frutos. Ni siquiera están viendo los hijos que han de venir. No lo están viendo, ¿o sí? No están viendo lo que yo quiero hacer en sus vidas emocionales. No están viendo lo que el Espíritu Santo... No lo están viendo. ¿Lo están viendo? Porque no han levantado un muerto todavía, ¿no? Entre otras cosas. Yo es que a veces tiro para arriba. ¿Han levantado algún muerto? ¿Han orado por algún muerto? ¿Cuántos han orado por algún muerto? A ver. Gloria a Dios. Porque, hombre, si no oras por un muerto, es la vida. Es como dice, el coche no me arranca, pero ya le dices la llave, no. Pero es que no arranca. Pues yo los bendeciré. Diga, Él me bendecirá. Es una promesa de Dios. Yo le doy esta promesa al pueblo. Él me bendecirá. De a partir en adelante, Él te bendecirá. Solo porque decides en tu corazón agradar al Espíritu Santo. Decides en tu corazón seducirte, enamorarte por el Espíritu Santo. Todavía no estamos muy enamorados, yo lo sé. Yo sé que el día que estemos enamorados habrá alguno ahí a las 8 de la mañana dándole patadas a la puerta. Entren ya que quiero adorar al Señor juntos. Yo, tranquilo, pongan orden aquí. Pero tienes que empezar a enamorarte. Y si ya lo has hecho, el amor va creciendo en la medida que le vas conociendo. Y eso hace que todo es diferente, que todo sea diferente. Agradar al Espíritu Santo es amar la presencia de Dios. Mire, el templo de Zorobabel, las piedras no eran importantes, el oro no era importante, las ofrendas no eran importantes. La gracia del templo, lo grande del templo, es que Dios quería que lo levantaran porque quería lanzar la presencia del Espíritu Santo. Eso es lo más grande del templo. Por eso ni siquiera somos nosotros. No somos lo que nosotros podemos llegar a alcanzar. Es la presencia del Espíritu en nuestra vida, en esta tierra y ahí donde nos movemos. Es el Espíritu Santo. Eso es lo grande. Pero no podemos llenarnos de esa presencia si no le amamos. Si todo lo vemos como un compromiso, una obligación. Esto es así porque Él lo dice. No. Ese es el primer paso a veces. Eso es lo que nos lleva a enamorarnos de Él. Ama la presencia de Dios. Enamórate del Espíritu Santo. Déjate seducir por Él. El cuarto mensaje de Ageo es lanzado al liderazgo. El capítulo 2 del libro de Ageo, los versos 20 a 23 que cierran este libro, ya les digo, enclavado en 4 meses, dicen lo siguiente. En ese mismo día, el 18 de diciembre, el mismo día, el Señor envió este segundo mensaje a Ageo. Dile a Zorobabel, gobernador de Judá, que yo ya estoy a punto de hacer temblar los cielos y la tierra. Derrocaré los tronos reales y destruiré el poder de los reinos de las naciones. Volcaré sus carros de guerra. Los caballos caerán y los jinetes se matarán unos a otros. Pero cuando esto suceda, dice el Señor de los ejércitos celestiales, te honraré, Zorobabel, hijo de Salatiel, mi siervo. Te haré como anillo con mi sello oficial, dice el Señor, porque te he escogido. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. El mismo día
que Dios habla al corazón del pueblo, que le da un mensaje al pueblo, un mensaje a cambiar de actitud, un mensaje de bendición, un mensaje de ser transformado desde adentro. Lo que estábamos hablando en la alabanza, estamos siendo transformados desde adentro. Tienes que dejarte ser transformado desde adentro. Por eso solo tienes un camino y es hacer la voluntad de Dios. Nunca luches contra la voluntad de Dios porque no te va a ir bien. Pero si anhelas hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, los recursos, la bendición del cielo se abre sobre tu vida. Tienes que creerlo ya. Diga, yo lo creo ya. Yo lo creo ya. Yo lo creo ya. Antes de que veas nada, si es que aún no has visto. Porque sé que muchos han comenzado a ver. Antes de que veas nada, tienes que creerlo. Tienes que entenderlo. Dice, Él va a temblar los cielos y la tierra. Lo va a hacer Él. Dios va a mover los yugos, las cadenas de opresión, todo el ambiente espiritual que por siglos ha estado imperando a tu alrededor. Él lo va a hacer. ¿Quién lo va a hacer? Pero tienen que haber templos, diga, soy templo, preparados para ser llenos de la presencia del Espíritu Santo, haciendo la voluntad de Dios. Dice, Él te va a dar la autoridad. El anillo real era la representación misma del rey. Los reyes se quitaban su anillo con el sello real, con los escudos de armas, y le decían, toma, al que más confianza tenían, toma. Cualquier decreto que selles con el anillo del rey es como si el rey lo hubiese dicho. ¿Sabes lo que significa esto? Por eso tiene que estar operando el Espíritu Santo, porque Dios nos está dando la autoridad, el poder para hacer y deshacer allí donde nos movemos. Entonces Dios no le puede dar el anillo a cualquiera que tenga un corazón corrompido o que su corazón esté pensando en mariposas. Por eso Él trabaja en nuestro corazón. Ay, sí, Señor, ¿y qué tengo que hacer? ¿Cuál es? No. Tienes que enamorarte de Él. Si esto es el Espíritu Santo, de los grandes avivamientos de la historia, amaban al Espíritu Santo. Mira, se volvían locos los grandes hombres y mujeres de Dios, amaban al Espíritu Santo. Si usted lee la vida de esa gran mujer de Dios, Kathryn Kuhlman, esa mujer se enamoró de un hombre casado y estaba enamorada y le iba bien. Pero eso cerró el Espíritu de Dios en su vida porque no le agradó a Dios. ¿Han leído la historia de Kathryn Kuhlman? Se la resumo a grosso modo. Ella un día llega delante de Dios en su aposento, ahí donde ella está, y decía, Señor, tú sabes que yo lo amo con locura a este hombre, pero te amo más a ti. Te amo más a ti, Señor. Si esa es la decisión, me va a doler en mis entrañas, pero te amo más a ti. Kathryn Kuhlman fue una mujer como Abraham, que amaba a Isaac, su hijo, lo más que amaba en el mundo. Llévame a mí, no, al hijo. Abraham, llévalo al Carmelo, sacrifícalo. Mi hijo de mi entraña, no. Y Abraham, con el dolor de su alma, lo sube al monte y está dispuesto a sacrificarlo. Kathryn Kuhlman me vio su vida pensando en lo que pudo haber sido, pero dice, no me arrepiento de haber escogido a Dios. Espíritu Santo de Dios. Nana babanata eres de Kenesha. ¿Te quiere el anillo del rey? Lo que sella el anillo del rey es como si lo sellara el rey.
Usted tiene que aprender a hablar para tener el anillo del rey. Recuérdese que los apóstoles llevaban años con Jesús, los hijos de Zebedeo, que caiga fuego, que caiga fuego. Menos mal que todavía no le había dado el anillo a ellos. Acábalo, mátalo, no sinvergüenza. Me rechazaron a mí, te despreciaron a ti, Señor, acaba con ellos. Manda un rayo y acaba con la aldea completa. ¿Usted se cree que le podían dar un anillo del rey a los hijos de Zebedeo? Por eso a veces no lo tenemos. Pero no es porque Dios no quiera dárnoslo. Para que lo que tú hables, lo que tú selles, lo que tú ates y lo que tú deseaste se cumpla en la tierra. Pero solo hay un secreto, no hay más. Tú puedes venir todos los días a un culto, hacer culto 7 veces a la semana, venir todos los días y morirte ayunando. Voy a ayunar y estuve ayunando un año y me morí. Solo hay un secreto. Enamórate del Espíritu Santo.